diseño de muros de concreto. Siguiente verificación, capacidad de apoyo. Entonces vayamos a la base de un muro. Aquí dice, este es el pie y este es el talón, ¿no? Eso es lo que se ve. Ahora arriba, ¿qué hay? Cualquier muro, uno inclinado así, una base, cualquier muro. Pero yo ya he aprendido que si tomo momentos aquí y tomo las fuerzas existentes, hay una sumatoria de verticales. Y también he aprendido que aquí hay una fuerza, por lo tanto hay una sumatoria de horizontales, que puede ser solo una carga. Por lo tanto, lo que actúa en este muro en la base es realmente una carga inclinada, que puedo calcular porque conozco la sumatoria de verticales y la horizontal. Actúa una carga inclinada. Y quiero saber la capacidad de apoyo del suelo para esta fundación con una carga inclinada. Y entonces queda claro, digo, muy claro, verificación a capacidad de apoyo con carga inclinada. Si la carga está inclinada, tengo que conocer eso, y además digo, y no habrá excentricidad, y digo, sí, tiene que haber excentricidad por la situación, por lo tanto, del centro de la base, tiene que actuar la fuerza a una cierta excentricidad. Entonces, además, es un asunto de capacidad de apoyo con excentricidad y carga inclinada. Entonces, ya pienso y digo, ¿eso he llevado? Sí, he llevado en capacidad de apoyo. Entonces, ahora estoy en esa situación y veo la aplicación muy práctica de qué quiere decir excentricidad y carga inclinada. Bien. Por otro lado, sé que esta carga produce un efecto en el suelo. Ya no estoy hablando de lo que el suelo aguanta, estoy hablando del efecto. Y como hay una inclinación, puedo yo ver que en el pie aparece una carga en la punta y al otro lado, en el talón, existe una carga en el talón. Y puedo ver que porque la excentricidad va a ese lado y siempre va a ir porque aquí está el relleno, la carga en la punta es la máxima y la carga en el talón es mínima. Y la distribución de lo que actúa es Q máximo a este lado y lineal al otro lado, Q mínimo. Eso es lo que actúa, ¿no? Puedo yo ver. Entonces, ¿cuál es la comparación que debo hacer aquí? Se nota claramente que lo que actúa entre lo que aguanta. Lo que actúa, podría yo decir es el máximo, podría decir es un promedio entre el máximo y el mínimo, o decir el mínimo, pero lo que se dice, lo que actúa es lo máximo. Esto actúa y hay que asegurarse y de comparar esto con lo que resiste. Entonces hay que saber cuáles son esos valores de Q máximo y Q mínimo, aparte de Q. Entonces, ¿cómo se hace eso? Se dice muy simple. Primero hay que calcular cuál es la excentricidad. Recordemos que esta sumatoria de verticales ya la hemos calculado y hemos calculado los momentos en el pie. Entonces decimos, yo conozco con relación a ese pie que actúan unos momentos que tienden a que esto se voltee. Por lo tanto, es un momento en ese sentido. Ya se llama un momento actuante. Y es la sumatoria de varios momentos que ha sido calculada antes en el volteo. Y por el otro lado está lo que resiste. Es la sumatoria de momentos que resisten y los he calculado, sé cuál es ese valor. Bueno, y ahora digo, voy a hacer el momento neto. Y esta ecuación me dice el momento neto es la sumatoria de momentos resistentes menos momentos actuantes. Momentos resistentes menos momentos actuantes. Y si los momentos resistentes son mayores que los actuantes, el momento neto va a tener esa dirección. Y digo, ¿y cuáles son las fuerzas que producirían ese momento neto? Aquí está, solo sería esta sumatoria de verticales. Entonces, por eso digo, el momento neto es la sumatoria de verticales por el brazo de esta sumatoria de verticales, que no lo conozco, o lo conozco, ahorita vemos. Entonces digo, del pie ahí, resulta que aparece sumatoria de verticales por X. Consecuencia, X es los momentos netos sobre la sumatoria de verticales, ¿verdad? X es momento neto sobre sumatoria de verticales. Por lo tanto, X conozco. Puedo, en base a eso, hallar X. Y si conozco X, E es B medios menos X. Entonces, esa es la primera idea. Debo calcular la excentricidad. ¿Bien? Entonces, conocida la excentricidad, nosotros llegamos a esto. Y aquí dice, vamos a aplicar esa relación de esfuerzos asociada con la resistencia de materiales. Y nosotros, en suelos, decimos, no vamos a demostrar esto, solo vamos a decir que esto termina siendo esta ecuación. Este valor de Q máximo lo que actúa es la sumatoria de verticales entre el área, esta fuerza entre el área, B por 1, multiplicado por 1 más 6 veces la excentricidad que he cambiado sobre B, y el mínimo es sumatoria de verticales sobre el área por 1 menos 6 veces la excentricidad por B. Entonces, conociendo la excentricidad, la fuerza vertical del área, puedo yo calcular cuánto actúa ahí. ¿Puede producir eso falla? No sé todavía, pero actúa un Q máximo. Y este otro lado, con esa ecuación, actúa un Q mínimo. Entonces, estas ecuaciones, que son partes de un formulario, me permiten ver aquello. Y luego digo, pero puede haber un problema, que ya lo he visto antes. ¿Cuál es el problema? Que el Q máximo llegue a un valor, que sí no falla capacidad de apoyo, pero el Q mínimo, debido a una excentricidad grande, sea negativo. Si es negativo, ya se ha visto en capacidad de apoyo, pues hay tracción en una parte y el suelo no aguanta. Entonces terminamos haciendo que este muro quede apoyado en menor sección y eso no queremos. Entonces, ¿qué hemos dicho? Que hay que cuidar que el valor de Q mínimo sea mínimo 0, no menos que eso. Y al poner 0 ahí, resulta que E es B sextos. Por lo tanto, aquí digo, el valor de E no puede ir más allá de B sextos. Por lo tanto, digo, si todo esto es B, vamos a decir algo, B sextos está ahí, y al otro lado B sextos, no me más que ir. Voy a
poner nomás aquí, digamos, por ahí B sextos, y al otro lado B sextos. Si actuara a este lado o al otro lado, ahí finalmente tendría B tercios. Y eso quiere decir que en ese rango de B tercios debe caer la fuerza. Así como está dibujada, esa sumatoria de verticales va más allá de B sextos, por lo tanto va a producir lo que acabamos de decir, que aquí haya un valor negativo, y eso no quiero. Entonces es una condición primera verificar en los muros que esta sumatoria de verticales caiga en el tercio medio, o que la excentricidad no sea más que B sextos. Si es más que B sextos, debo tomar medidas. Para el diseño, dicen, el ancho de este muro debe variar. Entonces debe ser más ancho para que pueda E ser menor que B sextos. ¿Por qué debe ser menor que B sextos? Porque la ecuación de Q mínima dice 1 menos 6 veces E sobre B. Y si pongo esto igual a 0, E sale en B sextos. Entonces ahí es 0. No puede ser más de B sextos. Entonces me ha quedado claro que actúa una fuerza en ese sentido, una horizontal. Entonces estoy con una carga inclinada y yo puedo ver dónde actúa esta fuerza a un X barra con esto del momento neto. Y puedo hallar la excentricidad con B medios menos X barra. Y con esa excentricidad puedo hallar el Q máximo y el Q mínimo. Y debo cuidar que no sea mayor a B sextos. Y esa es la carga que actúa. ¿Y cuál es la carga que resiste? Bueno, ahí voy a mi capítulo número 3 y digo, ¿cómo yo aplico? Bueno, las recomendaciones vienen aquí. Dice, utilice la ecuación de Hansen. Si uno utiliza otra está bien, pero en un libro, en el libro de Bowles dice, si son muros, utilice Hansen. Entonces ahí aparece el Q en función de esto y entiendo que si es drenado, no es no drenado, ahí aparecerá el C', el Q'0, todo lo que conozco de Hansen, aplico, pero con el cuidado siguiente, como es un muro ancho, de ancho finito y largo infinito, S para estas ecuaciones es 1, porque estoy yo considerando la capacidad de apoyo en un ancho unitario, pero el muro mismo es infinito, ¿no? Esa es básicamente la idea. Entonces, S entra como 1. Dice aquí, los factores de profundidad de I y los de inclinación I pueden ser obtenidos, según se requiera, a partir de las ecuaciones de antes, del capítulo 3, para Hansen. Y además, Bowles recomienda que los alfa 1, por la inclinación, el alfa 1 sea 3 para IQ, y alfa 2 para I gamma, alfa 2 igual a 2 para I gamma. En el caso anterior, habíamos dicho cuando no es un muro, podemos tomar valores de alfa 1, 2, 5 y alfa 2, 3, 5. Pero ahora, en un muro en especial, alfa 1, 3, alfa 2, 2 y trabajar con la ecuación de Hansen. Esa es básicamente la idea. Y ahí uno encuentra el valor de Q sub U, lo que produce la falla. Y ahí viene la idea. Ahora uno debe comparar el valor de Q sub U entre el Q máximo. El Q sub U viene del capítulo 3, el Q máximo de lo que acabamos de ver, y dice cuánto es ese valor, factor de seguridad. Y el factor de seguridad, y eso me olvidó poner aquí, en capacidad de apoyo normalmente es 3. Ese 3 es famoso, ¿no? Entonces, si ese valor sale 3, excelente. Entonces, si vuelvo aquí, digo, realmente la comparación es esta, con mi muro, con la base que tengo, con las fuerzas que tengo, me sale ese valor, me sale ese otro valor. Entonces, a partir de esto, defino el Q máximo. Perfecto, definido el Q máximo, digo, es este el valor. Ahora, ¿podrá ser igual al Q sub U? Si es igual al Q sub U, falla inmediatamente, no puede ser. Y aquí está al revés. No, está bien. Y digo, no puede ser igual a Q sub U. El valor que produce falla debe ser mayor al que yo coloco, ¿no? Entonces, esta ecuación también puede verse como Q máximo, el valor de Q máximo, el que yo coloque, debe ser el Q sub U disminuido entre el factor de seguridad que es 3. Esa es la misma ecuación. Comparar el que produce falla con el que está actuando, y si es mayor que 3, estoy bien. Entonces, después de todo eso, nos toca ver el asentamiento. Entonces, ¿qué dice acá? Leamos. Se reduce a esto que está aquí. Para hallar el incremento de esfuerzos, se considera una distribución trapezoidal de la presión del terreno. En otras palabras, dice, no se olvide que esa es la carga que actúe trapezoidal, pudiendo ser empleadas las ecuaciones de Boussinesq desarrolladas en el capítulo 1. ¿No? Carga infinita y distribución trapezoidal. Entonces, si debajo de eso necesito calcular el incremento, pues dice el incremento de esfuerzos puede ser fácilmente determinado dividiendo esta carga trapezoidal en un rectángulo y un triángulo respectivamente. El incremento de esfuerzos producidos por este tipo de cargas ya fue abordado en el capítulo 1, en el apartado 1.3 del capítulo 1. Y luego dice la determinación del asentamiento producido en el terreno debido al emplazamiento de un muro de contención se realiza mediante los procedimientos ya expuestos en el capítulo 2, que dependen fundamentalmente de la naturaleza del suelo, es decir, si el suelo es cohesivo granular, arena o arcilla en forma general, si la base del suelo es un material saturado cohesivo o si existe un estrato profundo de suelo cohesivo dentro de la zona de influencia de esfuerzos, asentamientos por consolidación ocurrirán a lo largo del tiempo. Caso contrario, si la base del suelo es granular, el asentamiento se producirá durante la construcción. Aplicar todo lo que hemos visto en el capítulo 2 y buscar en alguna norma o la tabla los asentamientos que sean tolerables. Norma, tabla, lo que sea. Pero asentamiento, eso es todo. Y luego viene la última verificación.
la falla general, que no la vamos a aprender a calcular ahora, está un procedimiento en su texto, pero dice es posible que adicionalmente a todo lo que hemos hablado, se produzca una superficie de falla por ahí, o que la superficie de falla vaya desde arriba. Esa es una falla general. Puede suceder. Y hay que probar varias, probar un centro y probar varios, y probar las fuerzas que existen en el muro, qué peso hacen, y adicionalmente probar diferentes elementos y hacer la comprobación a lo largo de esa superficie del esfuerzo de corte en la superficie. Ahí. Pero en el fondo eso es solo cuestión de hacer eso, es solo cuestión de taludes. Por lo tanto, nosotros lo que vamos a hacer es esperar hasta taludes para verificar que no nos sucede eso en estratos de arcilla blanda, lo que sea, y listo. Entre tanto, ese es el diseño de muros.